Ok. Si se acuerdan, esto lo estudiamos respecto a Eliyahu. En el momento que de alguna manera Eliyahu pierde su función, cuando Hashem trata de darle a entender a Eliyahu que tal vez su camino es un poco duro para Am Israel, que los celos tan fuertes por Hashem pueden llegar a ser un poco no adecuados para la generación y para las necesidades del pueblo, y que a veces la manera de llegar a ellos es estando con ellos. Entonces, si se acuerdan, le dice, empieza todo el Mahamad con Malejapo Eliyahu, ¿qué haces aquí, Eliyahu? Y después de todo lo que vio, Eliyahu vuelve a decir exactamente las mismas palabras: tus altares han destruido, tus profetas los han matado. Y Bekitsur no está dispuesto a ver que tal vez hay algo bueno en Am Israel, hay un Nekudat Zhut, que eso es lo que hay que tomar y de eso hay que salir adelante. Tal vez, Grace, si te puedes sentar al lado de Sandra para que pueda también leer las hojas. ¿Okay? Y entonces, vamos a ponerlos, creo que es la página 433. ¿Sí? En el capítulo 19, Pasuk 14. Ahí dijimos: es celado por el Eterno, Dios de los ejércitos, porque han abandonado tu pacto, los hijos de Israel, tus altares han derribado, tus profetas han matado espada, y he quedado yo solo y buscaron mi vida para quitarla. Y aquí Hashem entiende que Eliyahu no entendió el mensaje, que Eliyahu no entendió que se espera de él ser una persona, hola, ¿cómo estás? Ser un naví que está dentro del pueblo, que de dentro del pueblo hace un cambio, y no necesariamente un naví que solamente cela por Hashem, sino que acerca al pueblo a Hashem y tiene Midat Rahamim también, y no solamente Midat Adin. Y entonces le dijo el Eterno: anda, vuélvete a tu camino hacia el desierto de Damesek, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Aram, a Yehu hijo de Nimshi ungirás por rey sobre Israel, y entonces y a Elisha hijo de Shabbat de Abel Mejolá ungirás por profeta en tu lugar. ¿Quién es este Elisha? Esta es la primera vez que lo vemos aparecer, pero entendemos primero que nada que si lo que caracterizaba a Eliyahu, que por ese motivo no podía continuar adelante, era el Midat Adin, Elisha por lo visto no es exactamente lo mismo. Tiene un aspecto, otro lado que no existía en Eliyahu y que lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, de Eliyahu se dice que iba de lugar en lugar con el viento, si se acuerdan. El viento de repente lo llevaba y aparecía en otro lado. Podía estar en una montaña, en Ara Carmel, un momento después podía estar en otro lado. Era la magia que existía en Eliyahu, la grandeza era como algo que pertenecía a algo muy, muy, muy elevado, muy, muy grande. Elisha, por otro lado, sí se nos menciona sobre él que iba de lugar en lugar y que era parte del pueblo, y lo vamos a ver más adelante hasta qué punto era parte del pueblo y se hospedaba entre la gente y estaba entre la gente, y de esta manera trata de acercar al pueblo, que es el punto que tal vez le hacía falta a Eliyahu, la presencia con el pueblo. Y será quien se salve de la espada de Hazael, o matará a Yehu, quien se salve, bueno, esto no. Entonces, primero Elisha, el nombre. ¿Qué se esconde en el nombre de Elisha? Él es el nombre de Hashem. Él, qué fe. Vamos a verlo así. Elisha, él, el nombre de Hashem. Y Yesha, ¿qué es Yesha? Yeshua, salvación. De la salvación. Algo parecido a Yoshua, ¿no? Que Yoshua también vemos que es Yoshua. Las mismas connotaciones, ¿no? Hashem nos va a salvar, de la salvación. Esto es del Shoresh Shua, que es salvación. Salvación, ¿qué? Entonces, primero que nada vemos el parecido en el nombre con Yoshua. Elisha ben Shafat. ¿Quién es Shafat de Abel Mejolá? ¿Quién es esta persona? Entonces,
Primero que nada sabemos que Shafat, y lo vamos a ver ahorita, vamos a seguir. Voy a bajar al número 19 y vamos a ver quién es Shafat. Se fue de ahí y encontró a Elisha, hijo de Shafat, y él estaba arando con 12 yuntas de toro delante de él, y él araba con una de las 12. Entonces, ¿qué vemos de esto? Estaba arando con 12 yuntas de toros. ¿Qué nos viene a decir esto sobre Shafat? Sobre su padre. Él estaba trabajando el campo de su padre, pero 12 yuntas de toro. ¿Qué nos viene a decir esto? Sobre el personaje Shafat. ¿Qué podemos saber sobre él? De este punto que estaba arando con 12 yuntas. 12. ¿Qué? Y fe, podemos ver, bueno, fuerza física también, pero vemos también la riqueza. No todos tenían 12 yuntas de toros, estamos hablando que hace unos años antes estaban en la sequía. Entonces, una persona que tiene 12 yuntas de toro, quiere decir que era una persona rica, viene de una familia rica, de una familia importante. Si se acuerdan, cuando hablamos de las cualidades que caracterizan al Naví, hablamos de estos puntos: fuerza física, Gibor, Ashir, Vejajam. Eso fue lo que dijimos en la primera clase, que el Naví tiene que ser valiente, rico y inteligente. Dijimos, lo podemos entender a través de Pirkei Avot, que Gibor es el Gibor a Kobeshet Yitzro, también en cuestiones de Midot, que tiene la capacidad de dominar a su Yetzer Hara. Ashir, que es rico, Miu Ashir, Asameach Bejelko, que es una persona que Beofen Klali es optimista y ve el medio vaso lleno, y entonces es lo que se considera una persona rica en el judaísmo. Ve Jajam, Miu Jajam, Alomed Mikol Adam, tiene la capacidad de aprender de todos. Entonces, bueno, definitivamente este significado también es verdadero, pero también Kipshuto, Gibor Ashir Jajam. Vemos que está arando con 12 yuntas. Vemos la primera cualidad, que era una persona, Gibor en hebreo, en español, valiente, fuerte, físicamente hablando, no solamente de manera retórica. Ashir viene de una familia rica. Shafat tiene 12 yuntas de toro, es una familia rica. Rico. Y bueno, Jajam ahorita lo vamos a ver también. Esto es lo que nos vamos a enfocar más que nada. Y él araba con una de las 12. Pasó Eliahu junto a él y extendió su manto sobre él. El manto, si se acuerdan, también lo hablamos en esta clase, pero también lo hablamos en la clase de Shmuel Hanaví. El manto no es únicamente algo físico, sino nos viene a decir, el manto es como una especie de... ¿Qué es el manto? Es lo que nos cubre. Es lo que cubre a la persona. Es algo que representa a la personalidad de la persona, que representa la función de la persona. Un policía se viste como policía, tiene su sombrero de policía, tiene su ropa de policía. Si él le pone esa ropa a otra persona, vas a ver a la persona, la vas a reconocer como un policía. De alguna manera, el manto que Eliahu tiene no es únicamente su ropa, sino también es su función. Él tenía un manto, que el manto representa de alguna manera su función como profeta de Am Israel. ¿Cuál es la manera de ungir a Elisha? Hashem le dijo, ve y unge a Elisha, que es el primer profeta en toda la... No sé si es el primero y el único, puede ser, del que se habla de cómo es ungido como profeta, cómo es elegido como profeta sobre Am Israel. Tenemos a Shmuel, que habla también del momento en que nace, pero no vemos que recibe así la función como profeta de una manera, le entregan la corona. Aquí vemos que Mamash le entrega el manto. También con Aarón a Cohen, cuando Aarón a Cohen va a morir, le dice, quítate la ropa y pónsela a Eleazar a Cohen. Eleazar a Cohen, su hijo, es el que tiene que seguir el camino de Aarón. ¿Y cómo representan esto en la Torá? A través de que se quita la ropa y se la pone a su hijo. Lo mismo aquí. Eliahu deja de ser el profeta sobre Am Israel, aunque lo vemos volver a aparecer en ciertas situaciones. Por lo visto, la función pasa ahorita a Elisha, se quita el manto y se lo entrega a Elisha. Y Elisha entiende el mensaje. Por lo visto, también podemos entender, si hablamos de que en esa época los Nevi'im se preparaban y tenían escuelas de Nevi'im,
podemos entender y imaginarnos que Elisha también era una persona que pasó preparación para ser Naví. Porque en el momento que Eliyahu le entrega el manto, él entiende el mensaje. Él no pregunta qué haces aquí o por qué no se asusta, como lo vimos con Obadiah, que cuando Obadiah vio a Eliyahu se asusta, tiene miedo de Eliyahu, es muy grande ante él. Elisha no se asusta, entiende el mensaje y ¿qué es lo que hace? Entonces abandonó los toros y corrió detrás de Eliyahu y dijo: permíteme que yo bese a mi padre y a mi madre e iré detrás de ti. Esto lo hablamos también la semana pasada y en esto quiero que nos enfoquemos hoy de la cualidad que caracteriza a Eliyahu, y tal vez esto es lo que podemos decir en el aspecto de Jajam, de la característica que tiene como Naví de Jajam, inteligente, pero también sí inteligente, pero también inteligente en el aspecto de Miwa Jajam Alomer Mikol Adam. Ahorita vamos a ver cómo. Entonces le dice: déjame besar a mi padre y a mi madre y iré detrás de ti. Y le contestó: anda, vuelve, pues ¿qué te he hecho yo? Eliyahu entiende que él está dispuesto a ir atrás de Eliyahu. Y retornó a ir detrás de él, tomó la yunta de los toros, la sacrificó. Nuevamente nos viene a decir su riqueza. Tenía 12 yuntas de toros, que dijimos en esa época por lo visto era mucho, representa mucha riqueza. ¿Y qué hace con los toros? Los sacrifica a todos. Que si no tiene miedo de que se va a quedar sin toros. Una persona que no tiene suficiente dinero, que eso es todo lo que tiene, no va a sacrificar sus 12 toros. Pero el hecho de que Elisha, en el momento que vi a Eliyahu, los puede sacrificar, nos viene a recalcar el punto de que Elisha viene de una familia muy rica. Con los instrumentos de los toros cocinó para ellos, para la gente, la carne, y dio a la gente y comieron. La gente, por lo visto, es la familia, la gente que estaba que vivía en la casa de Shafat. Él se levantó y fue detrás de Eliyahu y les sirvió. Y aquí esto es lo que queremos enfocarnos. Vayale Jajrei Eliyahu de Yosharteu. Fue atrás de Eliyahu y le sirvió. Aquí él entiende que esta es de alguna manera su separación de la casa. Y hace una especie, cuando una persona se va a casar, hace una boda muy grande. Y es una especie también de manera de celebrar su alegría con la nueva persona con la que va a vivir, pero también una manera de despedirse de la familia con la que estuvo hasta ahorita. Se hace una alegría muy grande en la que todas las familias son partícipes y todos pueden estar ahí y sentir, entender que ahorita cada uno se va a un nuevo camino, que desde ahora, después de este evento, cada uno tiene una nueva forma de vida. Ahora ellos van a ser pareja y ya no va a estar dentro de la casa. Lo mismo aquí. Elisha se va de la casa, entiende que ahora se va a pegar a Eliyahu y lo hace de manera muy clara. Se apega a Eliyahu, entonces hace un evento muy grande porque deja la casa. Se va a dejar a la familia, besa al padre, besa a la madre. El besar al padre y a la madre es como decir: gracias por lo que me dieron, pero ahorita empieza una nueva fase. Lo mismo que como en una boda muy grande. Y de verdad, Elisha se fue detrás de Eliyahu y le sirvió. Y este es el punto donde quiero enfocarme en el respecto a Elisha, a Naví. Dice en la Gemara, en Brajot, dice así. Sobre un pasuk que nos habla de Elisha. Después, mamash unos psukim después de que Eliyahu sube al cielo en Seara Shamaima, que sube con el huracán al cielo, con los caballos de fuego. Hay un rey, vamos a buscar, les voy a leer el pasuk de Diuk. Hay un rey, lo vamos a estudiar de manera más profunda la semana que entra. Hay un rey que se enferma de lepra y busca a alguien que lo ayude y lo pueda curar. Ok, aquí está.
está. Uno de los reyes, no encuentro ahorita el pasuk bidyuk, no quiero tampoco detenerme en esto mucho. Acá está Naaman. No encuentro el pasuk porque lo estudié de la Gemara y no encuentro aquí en los psukim el pasuk. En la Gemara nos traen un pasuk en el que los goim buscan a alguien que pueda salvar, que pueda curar al rey Naaman. Y le dicen, Inepo Elisha ben Shafat, aquí está Elisha ben Shafat, Asher yatzak maim al yedei Eliyahu. El que echó agua a través de Eliyahu. ¿Cuándo echó agua? Por lo visto en Ara Carmel. Si se acuerdan, dijo Eliyahu, echen agua, echen 6 botes de agua. Y luego dicen, echen otra vez, eran 7 botes y otros 7 botes. Y 3 veces seguidas dice echar agua. Y dicen, ¿quién es Eliyahu? Era él el que estaba echando el agua. Esto es lo que nos tienen que decir sobre Eliyahu. ¿Por qué no decir, este es Elisha? Esto es lo que nos tienen que decir sobre Elisha. ¿Por qué no nos dicen, este es Elisha, el que estudió con Eliyahu cómo ser profeta? Este es Elisha, el que lo acompañó y vio cómo sube al cielo con los caballos de fuego. O este es Elisha, el que pasó todos sus días apegado a Eliyahu y estudió de él la nebuá. Lo que nos vienen y nos dicen es lo que hizo con respecto a Eliyahu. ¿Y por qué? Y nos traen la Gemara este pasuk y nos dicen, Gdolah shimusha el Torah yoter milimuda. Es más grande la Torah que se recibe del shimush, del acto, del apegamiento a través de ver los actos de la persona, milimuda, que el estudio de la Torah que viene de manera teórica. Zotomeret, una persona que se sienta en una clase y ve a un rab y estudia del Torah es muy bueno, puede recibir. Pero una persona que va a su casa y se sienta en una mesa de Shabbat y ve cómo este rab se comporta con sus hijos, y ve cómo este rab se comporta con su esposa, y ve cómo este rab se comporta cuando dice Divrei Torah, y no solamente la clase, sino lo estudia el comportamiento. Gdolah shimusha milimuda. Es más grande el estudio que se recibe de ver el comportamiento de la persona que lo que se recibe del estudio mismo. Y esto es lo que caracteriza a Elisha. Cuando hablan de Elisha nos dicen, él es el que tiró el agua. Quiere decir, él que estaba pegado y escuchaba lo que Eliyahu le decía y hacía lo que Eliyahu le decía y estaba todo el tiempo apegado y lo veía en todo lo que hacía, en todos sus actos, en toda su manera de comportarse. Eso es lo que caracteriza a Elisha y esto es lo que lo permite ser Elisha, el continuador de Eliyahu. Otro ejemplo que podemos ver de una persona que recibe una función porque fue no Talmid, sino Shemesh et Rabo. Yoshua, Yafé Meod. Dijimos Yoshua y Elisha tienen las mismas connotaciones. ¿Qué? ¿Qué es Shimesh? Shimesh, no tengo la palabra exacta para traducir, pero es que sirvió, por así decirlo, más que estudió, sirvió a su rabino. Lo sirvió en el aspecto de que vio cómo se comporta en el día a día, en las cuestiones del día a día, y no únicamente en el estudio, sino que estaba con él también
en todo lo que hacía. Cuando tenía que dar un psak alajá, veía cómo decidía las cosas. No solamente estudiaba cómo se decide la alajá en esta cuestión, sino veía cuando había esta cuestión y él tomaba y decía cuál era el psak, él lo veía con sus propios ojos, estaba ahí al lado de él y lo servía. Entonces, otro personaje que dijiste es Yoshua. También sobre Yoshua nos dice que no se movía del Oel de Moshe Rabbeinu. Yoshua, el motivo por el que él continúa el camino de Moshe es porque Pashut fue su talmid, su sirviente. ¿Y qué era lo que lo hacía tan grande? ¿Y qué es lo que hace tan grande a Elisha? Que pudieron ellos continuar el camino de su rabino. No que solamente estaban ahí presentes y cuando su rabino necesitaba algo ellos lo ayudaban y veían todo lo que hacía, sino que se anularon por completo, anularon su personalidad, anularon todo lo que sabían para ahora estar listos para recibir algo nuevo. Y de verdad eso es lo que él hizo. Besó a su padre, besó a su madre, dejó las yuntas de toro y se anuló. Ahora voy a servir a Eliyahu. Y fue atrás de Eliyahu y le sirvió. Zotomeret se anuló por completo y se puso en una situación en la que ahorita es un kli. Un kli es un ¿cómo se dice? Un recipiente. En el Hasidut se usa el concepto de kli como algo que puede recibir. Un recipiente, un kli para recibir de su Rab todo. Para recibir de su Rab no solamente aprender, sino recibir de él, llenarse de lo que Eliyahu era. Hola, ¿cómo se llaman? Hannah. Son de México también. Ah, ¿sí? Cada vez conozco más gente de México que no. ¿De dónde? ¿De la Ciudad de México? No, de Veracruz. Ah, de Veracruz. Ah, ¿a ustedes les mandó Baruch Gelman? Sí. Él me habló, me dijo si sabía si Mahon Aropa podría ser Matim. Le dije, sí, me parece que sí. Entonces, ya fue mucho gusto. Entonces, otra vez, ¿cómo se llaman? Hannah y Sara. Ok, mucho gusto. Yo soy Jaya. Entonces, vemos que lo que caracteriza esa capacidad de ser, de leshamesh un talmid jajam, de servir a un talmid jajam, de recibir de él lo que podemos para hacer un cambio, hay que anularse por completo. Y eso es lo que caracteriza a Elisha. Elisha se despide de su papá, se despide de su mamá, los besa y ahora sirve a Eliyahu. Sí, cualquier persona que quiera ser un Rab, había una época donde era todavía más fuerte. Hoy en día, para ser Rab, hay que estudiar en la yeshiva muchos años y haces mifhanim, haces unos exámenes y puedes ser Rab. En el pasado, ¿qué se hacía para poder recibir smicha a la Rabanut? No habían exámenes. Peshut, la gente se sentaba, estudiaba Torah y era talmid, hacías shimush talmidei jajamim. Shimush talmidei jajamim es un concepto, apréndalo en hebreo porque así se dice y es muy difícil explicarlo en español. Servir al talmid jajam, eran sus alumnos, no solamente en el aspecto de que se sentaban a estudiar y escuchar su Torah, sino que lo acompañaban a todos lados y se sentaban en la mesa de Shabbat y veían cómo se comporta la mesa de Shabbat y veían cómo se comporta cuando se sube al autobús y cómo se comporta cuando va al banco y cómo se comporta con la gente y cómo se comporta en cada situación de la vida. Eso es Shimush Talmidei Jajamim. El ver al Talmid Jajam en las distintas situaciones del día a día, eso es lo que permite recibir la función que recibe Elisha de poder ser el continuador de Eliyahu Hanaví. Entonces, Behemet, eso era lo que se hacía en una época, cuando no había Smijá la Rabanut, cuando no habían exámenes de la Rabanut a Rashid le Israel. Y probablemente por eso los Talmidei Jajamim eran más grandes, porque no era solamente el estudio teórico de la Torah. No puedo decir, Bezat Hashem, van a haber grandes Talmidei Jajamim también hoy en día. Pero además de eso, había una cuestión de acompañar al Talmid Jajam en el día a día en todo, y entonces podían recibir. Y tenemos muchos ejemplos de esto.
primero que nada, para hacer Brit Milá, hoy en día, eso también es hoy en día, no es suficiente estudiar la Salahot. Tienes que estar presente con el Moel cada vez que hace Brit Milá, por lo menos 100 o 200 veces, para poder aprender a hacer Brit Milá como se necesita. No es suficiente estudiar la Salahot o estudiar teóricamente cómo se hacen las cosas. Y lo podemos entender, también no únicamente como rabinos, también como cualquier cosa que hagamos. Yo soy Ganenet, yo estudié para hacer Ganenet, ¿no? Para enseñar a niños chiquitos. Un año completo en la Mijlalá donde estudié fue nada más teoría. Y yo estaba segura que eso no es para mí, me aburría en las clases, decía, ¿qué es esto? Para esto vine a hacer Ganenet, no sé qué. En la primera vez que me llevaron a un GAN y vi a una Ganenet y vi cómo era trabajar con niños y cómo era sentarse y leer un libro con un niño y cómo es sentarse y jugar con los niños, dije, wow, esto era lo que quería. Sí, es lo que quería. El problema es que la teoría es algo, pero el acto es otra cosa, y por eso el Shimush es más grande, porque en el Shimush Talmidei Jajamim no estamos pasivos, no estamos nada más escuchando las cosas, sino estamos viviendo las cosas, estamos viendo cómo las cosas se llevan a cabo en el día a día, estamos viendo cómo es ser Naví de Am Israel, y cómo es dirigir al pueblo, y cómo es recibir Nebuá de manera directa. Y por eso Elisha tiene la capacidad de seguir el camino de Eliyahu. Y por eso Yoshua tiene la capacidad de seguir a Moshe Rabbeinu. Imagínense, ¿qué era ponerse en los zapatos de Moshe Rabbeinu en esa época? Moshe Rabbeinu sacó a Israel de Mitzrayim y cruzaron el Yam Suf y les hizo milagros. De repente le dicen a Yoshua, ahora tú sigues y tú los metes a Eretz Israel. ¡Wow! ¿Cómo voy a hacer eso? ¿De dónde voy a tener la capacidad de hacer algo así? Moshe Rabbeinu es como el sol y Yoshua es como la luna. ¿Cómo puede ser? Él recibe toda su luz del sol. ¿Cómo voy a poder meter a Israel, a Eretz Israel? Al principio parece que tiene miedo y lo tienen que fortalecer. Hazak ve'ematz, hazak ve'ematz. ¿Pero qué? En el momento que entra. Porque ¿de dónde tuvo la capacidad? Porque lo vivió. Él vio que es un líder del pueblo de Am Israel. Él vio lo que es ser la persona que dirige a todo el pueblo. Entonces, en el momento que lo vive, tiene la capacidad de vivirlo también, de llevarlo a cabo también. Y por eso nos dice la Gemara, Gadol Shimush Talmidei Jajamim Yoter Milimudam. Es más grande el servir al Talmid Jajam que estudiar de él. Es más importante los actos, el vivir lo que es la Torah en el día a día, en todas las... Si una persona que es un rab, todo el tiempo le hablan por teléfono, le hacen preguntas. Si una persona está al lado de él, también si no está en una clase, puede aprender mucho. Mi esposo cuenta que cuando él estaba en Yeshivat Merkaz Rav, en la época que sus papás fallecieron, entonces él decía el Kadish, y él estaba todo el tiempo al lado del que era entonces el Rosh Yeshiva Zichrono Libraja, el Reb Avram Shapira. Dice, aprendí tanto, porque la gente venía siempre a preguntarle después de la tefila preguntas, y él estaba ahí, y escuchaba todo. Entonces no era una clase, pero del simple hecho de estar escuchando las respuestas y de ver cuando habían preguntas donde era muy fuerte y decía, no, o decía, tú no, mamá, a veces podía llegar a ser muy fuerte y decir, tú no puedes estar en la yeshiva si piensas así. Pero había veces que sabía entender a la persona y entender que había algo más allá. Le decía, y se preocupaba por la persona y preguntaba cómo está tu familia. Quiere decir, y ahí aprendió mucho más de lo que aprendió cuando se sentaba en sus clases y estudiaba. Najón, que las clases no eran menos, es Torah. Pero esto es vivir la Torah, es ver cómo contesta el Talmid Jajam cuando le preguntan. Entonces Elisha fue a servir a Eliyahu, quiere decir, se anuló por completo y dijo, ahora voy a recibir algo nuevo, el camino de Eliyahu. Lo que viví hasta ahorita en mi casa, lo dejo atrás. Besé a mi padre, besé a mi madre y ahora vengo a servir a Eliyahu. Otro ejemplo es... se dice sobre el Rav Harlap. No el Rav Harlap. El Nazir. El Nazir era uno de los... el Rav David Cohen era uno de los alumnos del Rav Kook. Este es el Rav Kook. Y él tenía 4 alumnos importantes. Entre ellos estaba el Nazir. Se llamaba Nazir. Le decían el Nazir porque decidió tomar para sí alguno de las costumbres del Nazir. Se dejaba el cabello largo, no tomaba vino, no comía carne, era una persona que acostumbraba a estar mucho callado. Entonces
tomó para sí algunas costumbres del sacerdote en la época de la Torá, aunque hoy en día no existe algo así, pero lo hizo como, decidió así crecer de manera espiritual de esta manera. Y se cuenta que la primera vez él no era una persona, no sé, puede ser que era una persona religiosa, pero no era una persona que quería estudiar Torah. Estaba estudiando en Francia, en la Sorbonne, estudiaba ahí filosofía. Y una vez llegó, me parece que estuvo, no sé si es en Francia o en Inglaterra, estuvo en el mismo lugar donde estaba el Rav Kook hospedado. Y escucha en la noche pasos en el cuarto de arriba, a la mitad de la noche. Y no entiende qué es y sube y ve así a través de la manija, ¿cómo se dice? Del cerrojo de la puerta, ve al Rav Kook caminando de lado a lado, así, inquieto, de un lugar al otro, Mamás lo describe, él escribe lo que vio, y veía veía el fuego de Kedushá que salía de él. Y el Rav Kook estaba diciendo, no sé si estaba diciendo Tikkun Hatzot, o estaba rezando por Am Israel, y dice que en el momento que lo vio, él entendió que desde ahora ya no era la misma persona y ahora se va a pegar al Rav Kook. Y en ese momento dejó los estudios, dejó todo y se apegó al Rav Kook. Este es uno de los ejemplos, y obviamente el Nazir fue uno de los alumnos más importantes del Rav Kook. Otro se sabe sobre el Rebbe de Lubavitch, por ejemplo, que el Rebbe de Lubavitch, él no es continuador directo de la cadena de Lubavitch. Él es el esposo de la hija de la cadena de Lubavitch. La familia de la hija era Rav Shneur Zalman. Él no era Lubavitch, de hecho no habían apellidos, no sé, Rebbe de mi Lubavitch es el lugar de donde él viene. Pero el Rebbe se apegó a su suegro, a tal punto que pudo continuar el camino a pesar de que él no era continuador genético de la cadena, pero él era más apropiado para seguir el camino porque se apegó a su suegro. El apegarse, el anularse y el poder ser una persona que recibe no es algo genético, no es algo que tiene que ver con de qué familia vienes. No necesariamente vamos a ver que las familias continúan así. El papá es Rav, entonces el hijo es Rav, entonces no, muchas veces Dafka el nuero, por ejemplo, que se casa con la hija, es más grande porque se apega al suegro. Y tenemos de hecho de esto muchos ejemplos. También sobre el Baal Shem Tov, me parece, es el Baal Shem Tov. Bueno, en el Hasidut también hay un ejemplo, me parece que es el Baal Shem Tov, que su hija se casa con el que es continuador del Baal Shem Tov. Y el Rav Tzvi Yehuda obviamente es otro ejemplo, el hijo del Rav Kook, que él, ¿por qué pudo seguir a su padre? Porque Peshut se apegó y escuchó la Torah. Ahora, entonces, ¿cómo es que Elisha, a pesar de que se apegó a él, siguió el camino de Eliyahu? Es tan diferente a Eliyahu. O cómo es que el Rav Tzvi Yehuda, ustedes no conocen tanto los escritos, pero si ven los escritos, el tipo de Shurim, la personalidad, cuando se estudia la personalidad del Rav Tzvi Yehuda y el Rav Kook, son personas totalmente diferentes. Entonces dijimos, bueno, si aprendió a cómo ser de su Rav y lo acompañó en todo lo que hacía, entonces cómo no es la misma persona, cómo no sigue exactamente igual que como era la otra persona. Yoshua no es Moshe Rabbeinu, tiene otro camino, tiene otro estilo. Entonces, ¿cómo puede ser? Si se apegó y lo que dijimos es anularse y recibir por completo, entonces, ¿cómo Beholzot, si reciben por completo, salen tan diferentes? Podemos explicar esto con una historia que aparece en la Gemara, que puede ser que la conocen, sobre Rabbi Eliezer ben Orkenus. ¿Conocen la historia de Rabbi Eliezer ben Orkenus? Rabbi Eliezer ben Orkenus era hijo de Orkenus. Orkenus era una persona muy, muy rica en esa época, y sus hijos trabajaban para él, tenían muchos campos y ellos trabajaban en los campos, y él era Eliezer en esa época, todavía no era Rabbi Eliezer. Eliezer estaba trabajando en uno de los campos y se cuenta que a la mitad que estaba trabajando se sentó en una piedra y se puso a llorar. Su papá no entendió por qué llora
le dijo que quiere ir a Jerusalén y quiere estudiar Torah. Le dice el papá Orkenus, le dice, ahorita, ya era una persona grande, no era un niño que ahora ve a estudiar Torah, no sabía nada, no había estudiado nada, toda su vida era trabajar para su papá. Le dice, ¿ahorita quieres estudiar? No, yo creo que lo que pasa es que te está costando trabajo arar este campo, hay muchas piedras, es un campo muy difícil, con piedras, por lo visto le daba los campos difíciles porque Rabbi Eliezer tenía mucha fuerza física y tenía mucha capacidad y mucha disciplina. Entonces le dice, entonces si te está costando arar este campo con piedras y con tierra tan fuerte, te voy a mandar a otro campo. Y lo manda al otro campo y Eliezer nuevamente se sienta y empieza a llorar que quiere estudiar a Jerusalén. Le dice, si tú te vas a estudiar a Jerusalén, yo te desheredo, no te voy a dar nada del dinero. Y a Orkenus no le importa y decide que va a ir a estudiar a Jerusalén. Nos dicen que todo el camino él iba llorando y quería, y pasó todo el tiempo. La historia es impresionante porque todo el tiempo nos dicen que Rabbi Eliezer lloraba y lloraba que quería estudiar Torah. Llegó a Jerusalén, se sentó en el Beit Midrash de Rabbi Yohanan ben Zakkai y se puso a llorar. Se acerca a Rabbi Yohanan ben Zakkai y le pregunta, ¿qué pasó? Le dice, quiero estudiar Torah. Entonces lo ve llorando, le dice, está bien. Entonces le empezó a enseñar un poco y nos dice que él se sentaba y todo lo que le enseñaba Rabbi Yohanan ben Zakkai, Rabbi Eliezer ben Orkenus lo repetía vez tras vez, hasta que lo aprendía de manera perfecta. Y al día siguiente le enseñaba otra cosa y así. Cuando vio que ya sabía lo básico, le dijo, ya, acabaste. Y entonces él empezó a llorar, quería estudiar más, no era suficiente. Y así nos menciona la historia cómo Rabbi Eliezer sigue estudiando Torah, hasta que un día viene Orkenus a buscar a su hijo, lo extraña, quiere saber qué fue de él. Y Rabbi Yohanan ben Zakkai lo ve al papá y decide llamar a Rabbi Eliezer que venga a dar Divrei Torah. Entonces Rabbi Eliezer nunca había hablado hasta ese momento. Toda su vida era nada más anularse por completo a Rabbi Yohanan ben Zakkai. Todo lo que Rabbi Yohanan ben Zakkai le decía, él lo repetía y lo repetía cientos de veces hasta que lo aprendía de memoria. Y de repente le dice, y entonces Rabbi Eliezer ben Orkenus al principio le dice, no quiero hablar, yo no sé decir nada, yo no soy nada ante ti. Le dice, no, yo quiero que tú entres, dice que tú hables. Dice que en el momento que Rabbi Eliezer ben Orkenus empezó a hablar, salieron cosas que lo llama Ozen Meolam, que no hubo un oído que escuchó algo así durante toda la historia. No hubo algo así que hayan palabras tan hermosas de Torah que alguna vez hayan sido escuchadas. Y la pregunta es ¿cómo? Si todo lo que hizo fue solamente repetir lo que estudió Rabbi Yohanan ben Zakkai, repetir, ¿de dónde sale algo nuevo? Dafka, de la anulación y la capacidad de recibir salen cosas nuevas. Y bueno, el final de la historia, para no dejarlas así, es que cuando Orkenus ve a Rabbi Eliezer hablando, le pregunta a Rabbi Yohanan ben Zakkai, ¿quién es él? Le dice, si tú supieras que él es tu hijo, ¿lo hubieras desheredado? Le dice, no, él es tu hijo. Y entonces Orkenus se preocupa de que él siga estudiando toda la vida y le da el dinero que necesita. Entonces vemos que Dafka, del hecho de que se anuló por completo y se sentó en el Beit Midrash de Rabbi Yohanan ben Zakkai y estudiaba y veía lo que Rabbi Yohanan ben Zakkai hacía día y noche, Dafka, de esa capacidad de anularse y decir todo lo que sabía hasta ahorita lo voy a poner de lado, ahora estoy dispuesto a recibir algo nuevo, entonces pueden salir cosas nuevas. La persona que viene y dice, yo ya sé, y voy a escuchar a ver qué más me dicen, muchas veces no va a ser capaz de estudiar. Siempre va a haber, a veces hay gente que va a clases y solo pregunta, y solo dice, pero en este lugar dice así, entonces ¿cómo puede ser así? En este lugar dice así, ¿cómo puede ser así? Recuerdo que mi esposo iba a una clase con el Rav David Haya Cohen, es un Rav en Bat Yam, y había una persona así, y a veces llegaba a la clase y me dice, es que no lo dejaron hablar un momento,
todo el tiempo querían decir qué es lo que ellos piensan y no lo dejan hablar. Y Kazer Jabal, porque cuando a veces hay una persona grande, un Talmid Jajam grande, ¿cuál es la grandeza? Su capacidad de anularse y escuchar. Y si una persona todo el tiempo quiere decir qué es lo que él piensa, no va a poder escuchar, no va a poder realmente recibir. La grandeza de Yoshua, la grandeza de Elisha, la grandeza de todos los que continúan el camino de alguien grande, es que Pashut estuvieron anulados por completo y escuchaban lo que decía la persona. Así, Pashut escuchaban y recibían, y recibían, y recibían. Y entonces, cuando llega el momento correcto, ellos van a sacar algo nuevo. No van a sacar exactamente lo que fue el Rav. Van a traer algo nuevo al mundo. ¿Pero de dónde? Dafka, de ese lugar en el que se anularon y fueron capaces de recibir. Cada uno recibe lo que es matín para él. Ustedes cada uno está escuchando el mismo shiur. Cada uno va a agarrar otra cosa. Cada uno escuchó otra cosa. Cada uno va a recordar otra historia. ¿Por qué? Porque cada uno lo que necesita en su vida. Pero en el momento que te anulas y tienes la capacidad de recibir lo que tú necesitas recibir, entonces vas a poder también sacar lo que tú tienes que sacar de manera nueva, de manera más completa. Rabbi Zeira es otro personaje que nos trae la Gemara, que nos dice que cuando quería hacer Aliyah Eretz Israel, él fue a... Su rabino no quería, el rabino de Rabbi Zeira, no recuerdo quién es, el Rabbi Abba me parece. Bueno, el rabino de Rabbi Zeira no estaba a favor de que la gente venga a Eretz Israel hasta que no venga el Mashiach. Esa era su opinión. Y Rabbi Zeira dice que él quiere venir a Eretz Israel Bechol Mikre. Y cuando llega a Eretz Israel dice que hizo 80 ayunos para olvidar todo lo que había estudiado en Babel. Porque él entiende que en el momento que llega a Eretz Israel tiene que estudiar algo nuevo. Y a veces es lo que tenemos que hacer. Poner de lado lo que sabemos. Najón, sabemos, escuchamos. Pero cuando vamos a recibir algo nuevo, tenemos que ser capaces de recibirlo sin todo el tiempo poner límites. Yo ya sé, pero era así, pero era así, pero era así. No, ahora escucho. Después vamos a vamos a sacar algo nuevo. Después vamos a poder reunir la información que teníamos y sacar algo nuevo. Pero ahorita vamos a recibir. Y por eso cuando Eliyahu Anabí desaparece, si se acuerdan que lo estudiamos la semana pasada, Elisha tiene tanto miedo. Vemos que su reacción es como si se perdió a sí mismo. Mamash dice, Abi, Rajab Israel. Él siente que su padre se está yendo, él siente que ya no tiene. ¿Dónde va a quedar mi personalidad? Tiene miedo. ¿Dónde voy a salir yo? ¿De dónde va a salir algo? ¿Qué nos va a quedar si Eliyahu se fue? Él era totalmente apegado a él. Pero Dafka, en el momento que Eliyahu desaparece, aparece algo nuevo en Elisha. Y de repente él tiene Pishnaim, tiene 2 veces la nebuá de Eliyahu, como lo dijimos la vez pasada. ¿Y qué es Pishnaim en la nebuá? Tiene 2 veces la nebuá. Entonces, si se acuerdan, la semana pasada estudiamos que Pishnaim quiere decir que de verdad lo vemos en el hecho de que cuando vinieron a cruzar otra vez el Yardén, entonces Elisha hizo lo que Eliyahu hizo, con el manto pegó en el agua y se abre, y a pesar de que es una sola persona, se abre el Yardén para él. Quiere decir, ya tiene 2 veces la nebuá. Otra cosa que explicamos, que hizo el doble de milagros que hizo Eliyahu Anabí. Pero otra manera de poder entender esto, Pishnaim, como un hijo primogénito. El hijo primogénito en la Torá tiene que recibir 2 veces, el doble de la herencia del padre. Más que todos los hijos, el hijo primogénito tiene que recibir el doble de la herencia. Y Elisha, cuando Eliyahu se va, era como su padre. Él vive con él, lo sirve durante toda su vida. Y entonces en el momento que se va, como su hijo primogénito, recibe el doble de la nebuá de Eliyahu. El doble quiere decir el doble de lo que, digamos que la nebuá de Eliyahu fue repartida entre todos los profetas, el doble la recibió Elisha. El doble de todo lo que él tenía, lo recibe Dafka Elisha. Y nosotros, Bemet, decimos, hay
un enunciado muy conocido que dice Vayu eineja root et moreja, y estarán tus ojos viendo a tu maestro. Quiere decir, el estudio de los Talmidei Jajamim no es nada más en la teoría, sino es en ver el comportamiento, en ver cómo es en el día a día, en ver cómo es cuando... ¿Qué? Vayu eineja root et moreja. ¿De dónde es Mora ese pasuk? Dice Juani, me parece, si yo no me equivoco, me parece que está en la Torah. Nos los dicen sobre, me parece que está en Sefer Bamidbar, pero no estoy segura. Quiere decir, nosotros vemos el comportamiento. Primero que nada, ver de manera activa, recibir de manera activa, no solamente de manera teórica, que eso es lo más importante. Bémete, yo puedo decir lo que Bémete, me acuerdo en el primer año que llegué a Eretz Israel y que estuve en la Midrashá, yo estuve en otra Midrashá en el Caná. No puedo decir, recibí muchísimo de las clases, pero las cosas que no se me olvidan son dafka, las cosas que vi con los ojos, los Shabbatot que estuve en la casa de las familias. Cuando, mamash, no me olvido, tengo una familia que, mamash, me acuerdo, el papá era un talmid jajá muy grande, el papá de una amiga en esa época de la Midrashá, y no me olvido, Peshut, los recuerdos fueron tan fuertes y tanto más influyeron en mí que lo que influyeron todos los shiurim. El ver cómo estuve ahí en Dafka en Shabbat Hanukkah, el ver cómo el encendido de las velas de Hanukkah era algo que recibía con tanta emoción, con tanta alegría, y se preocupaba de que todos los hijos se alegraran de la misma manera. Y después de que encendía las velas, le repartía a todos chocolates, a todos mamás, a la mamá y a los hijos, y eran hijos grandes todos, y se ponía a cantar con ellos. Mamás, no se me olvida, eso se me quedó mucho más grabado y tuvo mucho más influencia sobre mí que las clases que tuve. Y un año estuve estudiando, como ustedes imagínense, un año estás sentado escuchando. ¿Y qué es lo que más te influye? Una hora que estás frente al día a día del Talmid Jajam. Eso es lo que te hace el cambio. Entonces, por eso el Isha la caracteriza, lo que lo caracteriza, y lo que lo hace el Naví que puede continuar a Eliyahu. Y lo que cuando dicen quién es Elisha ben Shafat, Asher Yatzak Maim le Eliyahu, el que echó el agua con Eliyahu. Dafka, eso es lo que lo caracteriza, el hecho de que sirvió a Eliyahu a Naví. Eso es lo que lo hace grande. Eso es lo que recuerdan sobre él. Él estuvo apegado a Eliyahu a Naví. Imagínense, apegado a Eliyahu a Naví, no es broma. Imagínense, nosotros estudiamos la grandeza de Eliyahu a Naví. Entonces, el estar ahí presente y ver el día a día del Talmid Jajam, eso es más fuerte que el trabajo. Hay una historia en la Gemara, es un poco así, que un poco raro, pero es muy fuerte para darnos a entender esto. Que nos dicen que uno de los Talmidei Jajamim, ¿cuál era el nombre? Es que traje ahorita tantos nombres que ya... Rabbi Kahana. Rabbi Kahana decide que quiere ir a estudiar de su Rav y Rabbi Abba. Y entonces, para ir a estudiar de su Rav, se va y se esconde abajo de su cama. Y cuando está con su esposa, está escuchando qué es lo que le dice. Entonces Rabbi Abba escucha que él está abajo y se enoja con él. Le dice, ¿qué haces aquí? Le dice, quiero aprender cómo te comportas también en estas situaciones. Él entiende que la grandeza de Rabbi Kahana no es solamente en cómo da las clases, sino cómo se comporta con su esposo, cómo se comporta en el día a día, en las cosas más simples del mundo. Y de verdad lo podemos ver. Si ustedes escuchan, hay un libro del Rav Eliyahu que se llama Aviem Shel Israel. El Rav Eliyahu tiene muchas historias del día a día que nos muestran su grandeza. Najón, están todas las historias de los milagros que hizo y de cómo sucedieron cosas milagrosas,
pero a veces tiene historias de cómo se comportaba a los niños, o cómo veía a una mujer que estaba llorando y podía venir, y aunque era una persona que generalmente no iba a acercarse a una mujer, pero veía a una mujer llorando, entendía la necesidad, podía acercarse y preguntarle qué necesita. O hay una historia sobre el Rabbi Eliyahu que dice que una vez llegó con él un niño que era huérfano, y el niño estaba muy triste, y el Rabbi Eliyahu lo sentó en sus rodillas y le dice, ¿qué pasó? Y le dice, extraño mucho a mi papá. Entonces le dice el Rabbi Eliyahu, ¿me ves a mí? Yo también soy huérfano. Y mira, llegué a ser Rabbi Rashi de Israel. Entonces, como le dio tanta fuerza al niño. ¿Y qué hizo? No estamos oyendo una clase, estamos oyendo un acto. Estamos viendo que eso es lo que más nos enseña de la persona. Lo que más nos cambia es escuchar cómo la persona se comporta en el día a día. Y si escuchan Behemet a la Rabanit Eliyahu en algún momento, no sé si está aquí cerca, pero en español no habla, pero Behemet ella muchas veces cuenta algo que caracteriza todo lo que ella cuenta sobre el Rabbi Eliyahu. ¿Ves? También cómo se comportaba con ella, cómo se comportaba con sus hijos. Ella dice que cuando ella estaba embarazada, cada vez que estaba embarazada, sus embarazos eran muy difíciles, tenía que estar acostada. Entonces el Rabbi Eliyahu le decía a los hijos, ahorita dejen descansar a mamá, vamos, y él mismo lavaba los platos, y les decía, tú cocina, tú haces esto. Eso es más grande que toda la Torah que él enseñó. ¿Por qué? Porque eso es Torah, esa es la Torah que se vive, eso es Torah Haim. Y eso es más importante y más grande, y eso tiene más influencia sobre la persona y sobre la neshama de la persona que el sentarse y estudiar la teoría. Entonces, Behemet, esto es lo que dijimos. Tenía 3 cualidades Elisha Naví. Gibor, lo vimos, ¿no? Era una persona fuerte, llevaba 12 yuntas. Gibor, Ashir, era hijo de Shafat. Y Jajam, y un Jajam, Alomed Mikol Adam, la persona que tiene la capacidad de recibir de cada persona. Para poder ser una persona Jajam tienes que anularte a ti mismo y poner todos tus conocimientos y todo lo que piensas que sabes de lado, y no decir, bueno, es que esta persona no sabe, de él no puedo recibir nada, porque no. Alomed Mikol Adam, anúlate ante todos y trata de recibir de todos. Trata de recibir de todos y ver qué puedes aprender de cada persona. Porque puedes aprender de las cosas, siempre nos dicen, de las cosas más pequeñas puedes aprender de un bebé. Puedes aprender de un bebé. Tantas cosas se pueden aprender de un bebé. De la manera en que el deseo de de acercarse a sus padres. Vamos a pensar, ¿acaso es nada más algo, el deseo de estar con los papás es algo nada más físico en el mundo espiritual? Es un mashal, es una fábula que nos viene a enseñar cómo nosotros queremos apegarnos a Hashem. Nosotros somos el bebé, Hashem es el padre. ¿Cuánto que tenemos que ser como el bebé que quiere acercarse, que quiere que lo carguen, que quiere que lo abracen, que quiere esa cercanía? ¿Cuánto tenemos que aprender de cada cosa en la vida y de cada persona? Y créanme que no hay una persona de la que no podemos aprender algo. Pero para eso necesitamos anularnos. Y obviamente, ¿cuánto más podemos aprender de Talmidei Jajamim? De gente que su vida es cálculo Torah y su deseo es solamente crecer en el mundo espiritual. ¿Cuánto podemos aprender de ellos? Entonces, ahorita están en la Midrashá. Obviamente, lo principal aquí son las clases y el estudio teórico. Pero cuando tienen la oportunidad, cuando van a casa del Rav Natan, no sé si les sale ir, o tienen aquí Baruch Hashem muchos Rabanim, que me hay mucho que aprender de ellos. No solamente vean las clases, traten de acompañarlos un poco más. Una vez me pasó algo muy muy especial. Hay una Rabanit que enseña aquí en Mahon Ora de las Israeliot, la Rabanit Idit Itzkovich. Si alguna entiende hebreo, les recomiendo las clases. Behemet es una cosa de otro mundo. Y me acuerdo que en la época que yo que yo estaba saliendo y tenía que escoger pareja y así, decidí aconsejarme con ella, porque Behemet sentía que era una persona que me va a dar un consejo correcto y está muy cerca de eso. Behemet así lo sentía. Entonces me acerqué una vez con ella después de la clase y le dije que necesito un consejo. Me dice, mira, tengo que ir aquí a Beit Atfus, tenía que ir a un doctor o algo así.
La hora eran las 9:30, que me entiendan. Si tienes tiempo y me puedes acompañar, vamos hablando en el camino. No les puedo explicar cuántas cosas aprendí durante todo ese camino. ¿Qué fueron? 15 minutos hasta el lugar. Me dio el consejo, pero aprendí muchísimo. Todo el camino era impresionante. La persona que está todo el tiempo apegada a Hashem. Todo el tiempo apegada a Hashem. Llegó a un elevador y había 2 personas. Estaba ella y una persona anciana, así jaredí, que estaba esperando. Por respeto, dejó al hombre entrar y dijo, "Zelo matim que entremos 2 mujeres". Nosotros vamos en el siguiente elevador. Nunca lo hubiera aprendido. No es algo que me va a decir en la clase. Pues esa es su forma de comportarse en el día a día. En el momento que llegó a ese lugar, vio a una persona, estaba sentada en el lugar, inmediatamente vio a una persona que necesitaba lugar, se paró, siéntate. Y ella no es una mujer joven también. Y dejó eso, te entendió. Y entonces veías que era una persona que estaba todo el tiempo conectada. ¿Y cuánto aprendí? Y de repente dije, solo para eso ya valió la pena, que justo había terminado con un muchacho o algo así, y necesitaba un consejo. De Kitsur, solo para eso valió la pena que me sucediera todo eso. Para estar esos 10 minutos con la Rabbanit Idit y aprender de ella. Y Behemet de ella, también tuve una oportunidad de estar una vez en Shabbat en su casa. Y me acuerdo cómo regresé nunca había visto algo así. Una mujer que cuando los hijos le abrazan, ella esperó 12 años para tener hijos. Y después de 12 años tuvo 7 hijos. Bueno, 7 hijos, uno después del otro, ¿no? Tuvo gemelos al principio y luego tuvo más hijos. Y mamás, me acuerdo que vino uno de los hijos y la abrazó. Me acuerdo cómo nunca había visto un abrazo así. Era como si ella sentía que tuviera el regalo más grande del mundo en sus brazos. Y cerró los ojos, nunca había visto algo así. Y después me acuerdo también como tenía niños traviesos, eran niños de 3, 4 años. Y ella no, de verdad, Baruch Hashem tuvo hijos, pero ya era una mujer grande cuando tuvo hijos. Su último hijo nació cuando tenía, 45 años. Entonces yo fui ahí cuando el niño chico tenía 3, 4 años. Y el niño empezó a correr y a saltar. Y ella quería cantar, era Seudash Klishit, quería cantar canciones lentas y así. Y el niño solo quería saltar. Y me acuerdo cómo ella en ningún momento perdió la paciencia. Y ella saltaba y se reía. Y trataba así de convencerlo de que cante una canción. Y aprendí tanto. Y nos decía, ahora vamos a preparar ensalada de frutas. Entonces me dijo, cuídate de cuando cortas las frutas, acuérdate de tirar el garín con parte de la fruta para que no sea borer. Y cada cosa pequeña, de repente dices, bueno, la clase es muy bonita, pero ¿cuánto aprendí de estar con ella? ¿Cuánto aprendí de estar en unos momentos y aprender del comportamiento del día a día? Entonces, Behemet, eso es lo que caracteriza a Eliyahu, y eso es algo que tal vez también cada uno de ustedes tiene que aprovechar así en este año. Apegarse al Talmid Jajam. Tienen aquí Baruch Hashem, Behemet Rabbanim, el Rav Dani Schlafstein y el Rav Natan. No conozco a todos, pero Behemet, que a los que conozco, Behemet Emashu Yotzei Dofen. Si tienen oportunidad de estar con ellos en su casa, ¿cuánto pueden recibir de ellos? Y Behemet, anularnos y estar dispuestas a recibir no nada más de los Talmidei Jajamim, también de la gente alrededor de nosotros, para que podamos sacar algo nuevo al mundo. Dafka de ese lugar que no venimos y decimos, yo ya sé y yo ya no puedo recibir más, sino yo estoy ahorita como un kli, estoy como un recipiente vacío, solamente llénenme, denme, me voy a llenar. En el momento, me acuerdo que siempre me hizo un ejemplo así, mi madre de venía aquí iba. Me decía, tú puedes llenar un kli, agarrar un vaso con agua y echarlo. Y entonces cada vez el vaso está vacío. Otra manera de llenar el kli es llenar el vaso de agua tanto que se llene y empiece también a caer el agua abajo. Entonces, llenarte hasta que tú empiezas a ser ese que brota y que da al otro. Entonces, Bezrat Hashem, que tengan el mérito de llenarse y de leashpia después para los demás. Y como Elisha Anabí, de encontrar a nuestro Rav, cada uno tiene que encontrar a su Rav y apegarse a él y recibir de él, y de esta manera poder sacar algo nuevo al mundo.
Gracias. Muchas gracias.